ante esta magna Asamblea Nacional, Poder Legislativo de la República, ante visitantes y delegados de 125 países, ante el pueblo de Venezuela, juro por Guaycaipuro y los pueblos indígenas, juro por Pedro Camejo, el negro primero, y José Leonardo Chirinos, juro por Bolívar, por Sucre, por Urdaneta, por Manuela Sáenz, juro por la memoria eterna de nuestro amado jefe y comandante Hugo Chávez, y juro por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela, ante esta Constitución, que haré cumplir todos sus mandatos, que haré cumplir todas las obligaciones de la Constitución y las leyes de la República, y que este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia. Lo juro por la historia, lo juro por mi vida, y así cumpliré y cumpliremos, lo juro. Ese ha sido el juramento. Lo hemos querido resumir brevemente en este pequeño clip, pero nos ha llamado la atención. ¿Y de qué manera nos ha llamado la atención? Lo que me llama la atención de esto es la ausencia de referencias a Dios o a Jesucristo. Ha invocado figuras asociadas a prácticas esotéricas, santería, y esto ha generado críticas, ha creado preocupación entre líderes y comunidades cristianas en Venezuela. Viendo este juramento, uno puede considerar que esta acción refleja una inclinación hacia prácticas espirituales ajenas al cristianismo tradicional. Además, Maduro mencionó en su discurso la historia bíblica de David y Goliat, comparándose a sí mismo con David en su lucha contra adversarios políticos, aunque lo interesante, lo curioso es que no hizo mención directa a Dios en ese contexto. Y esas acciones se enmarcan en una serie de eventos donde Maduro ha mostrado inclinaciones hacia prácticas esotéricas, rituales de santería, y eso ha sido objeto de debate, de análisis tanto dentro como fuera de Venezuela. Ahí están las imágenes, juzguen ustedes. ¿Por qué te quiero presentar esta noticia? Porque la santería es una práctica espiritual de raíces afrocaribeñas. Mezcla creencias tradicionales africanas con elementos del cristianismo, especialmente del catolicismo. Si buscas en internet, podrás obtener información. Surgió como una forma de sincretismo religioso entre esclavos africanos que, bajo presión para abandonar sus religiones, asociaron a sus deidades tradicionales, las famosas orisas, con santos católicos. Aunque a simple vista puede parecer similar al cristianismo por sus referencias a santos o a rituales, sus fundamentos, sus prácticas difieren significativamente de la fe cristiana. Y desde esa perspectiva, desde la perspectiva cristiana, la santería se considera una forma de idolatría, ya que implica la adoración o veneración de seres espirituales distintos del único Dios verdadero, como ha hecho Nicolás Maduro y como hizo Hugo Chávez. Como también hacen otros reyes, otros presidentes de gobierno. En la Biblia, Dios deja claro que la adoración debe dirigirse exclusivamente a Él. Éxodo capítulo 20, versículo 2 y 3. Yo soy el Señor tu Dios, y no tendrás dioses ajenos delante de mí. La palabra de Dios también advierte contra la práctica de rituales ocultistas, la adivinación, la búsqueda del poder espiritual fuera de Dios. Me viene a la cabeza también la presidenta de México, también con otro ritual satánico que lo hemos visto todos a través de los medios de comunicación. ¿Por qué los líderes de la tierra buscan estas prácticas? Es increíble
la atracción de algunos líderes hacia la santería u otras prácticas esotéricas que uno analiza y uno ve y dice, ¿y Dios? Es que al final Dios está relegado, Dios está apartado. Hay una atracción al poder, al control, a la protección espiritual. Y por eso estos reyes se encomiendan a estos chamanes, a estos ídolos. Muchos buscan seguridad en fuerzas sobrenaturales que creen que les va a otorgar éxito, prosperidad o dominio sobre sus adversarios. Para ti y para mí, como discípulos de Cristo, como seguidores de Cristo, esta búsqueda de poder espiritual fuera de Dios refleja una desconexión de la fuente de autoridad. Los reyes de la tierra, los que menciona la Biblia, simbolizan a los gobernantes y líderes que se apartan de Dios para buscar su propia gloria. Y en el libro de Apocalipsis se describe cómo esos líderes van a ser juzgados por su idolatría y Dios los va a rechazar. Esto no me lo estoy inventando. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 y 16. Vamos a leerlo. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel, en mayúscula aquel, que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Estamos llamados a rechazar toda forma de idolatría y a poner nuestra confianza únicamente en Dios. En un mundo donde las prácticas esotéricas, espirituales parecen cada vez más comunes, tú y yo debemos permanecer firmes en la fe y proclamar que solo Cristo es el camino, solo Cristo es la verdad, solo Cristo es la vida. La Biblia nos enseña que las verdaderas victorias y el poder provienen de Dios, no de rituales o de pactos espirituales ajenos, como hemos visto en esta representación de Nicolás Maduro y hemos visto también con la presidenta de México, por ponerte ejemplos. Como discípulos de Cristo debemos interceder por los líderes y gobernantes, orando para que reconozcan la autoridad de Dios y para que dirijan sus naciones con justicia y verdad. Esto es lo que escribió Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 2, versículo 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Orar por nuestras autoridades. Pedirle a Dios que se haga su voluntad. Y si Dios tiene que quitar esas autoridades, lo va a hacer porque Dios es soberano, porque Dios quita y Dios pone. Nuestra sociedad está enseñando que se puede vivir sin Dios. Podemos vivir sin un Dios que nos diga cómo hacer las cosas. Qué triste es que podamos ver esto en televisión y nos quedemos callados. Tenemos que ponernos manos a la obra. Tenemos que orar al Señor. No podemos permitir que en nuestras naciones se nos inculquen valores anti Dios. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La palabra de Dios nos está advirtiendo contra la práctica de rituales ocultistas, la adivinación, la búsqueda de poder espiritual. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos.
Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 en adelante. Es una reflexión que quería compartir con vosotros. Hemos visto la toma de posesión de Nicolás Maduro y lo que me llamó la atención, de entre todas las cosas que sucedieron en esa coronación, es el juramento que hizo. Dios hará justicia, por supuesto. No sabemos cuándo. Pero no vivamos separados de Dios. No quites a Dios de tu vida, porque entonces vas a perder la cobertura espiritual. Y entonces llegarán los momentos donde vas a estar en dificultad y te preguntarás, ¿dónde está Dios? Y Dios te dirá, me dejaste, me abandonaste. Espero que ese no sea tu caso. No abandones a Dios. Como hemos compartido a través de Radio Solidaria, que en este 2025 puedas acercarte más a Dios y puedas acercar a tu familia a los caminos de Dios. No te alejes de Él. No lo hagas.